Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en matemáticas. ¡Qué nombre de asignatura tan largo! Eso puede significar dos cosas. La primera, una asignatura más de máster, vacua, con tanta o más paja que la longitud de su título. O segundo, conociendo de cerca a su profesora, será la asignatura más exigente y con más trabajos del cuatrimestre. Esos pueden ser, a priori, los pensamientos más rápidos que me vinieron a la cabeza cuando terminé los exámenes del primer cuatrimestre y empecé a ojear las asignaturas que me quedaban por afrontar en el segundo. Tras la presentación, que tuvo lugar a primeros de febrero, empecé a entender sobre qué iba a tratar la asignatura y empecé a vislumbrar su utilidad. Tiene en parte su lógica, que sea una asignatura del segundo cuatrimestre y con una puesta en marcha tras las prácticas. Se supone que tras nuestro largo y arduo camino a través del primer cuatrimestre, aprendiendo sobre didáctica, sobre distintas metodologías para enseñar las matemáticas, comportamientos y conductas de los jóvenes adolescentes, sus trastornos y dificultades, y sobre todo la constatación real y palpable de lo que significa tanta teoría, aplicándolo con seres de carne y hueso, reales. A partir de todo eso, y como guinda de un pastel, seríamos capaces entonces de enfrentarnos al último paso en la tarea del buen docente, la investigación de la materia educativa y, en definitiva, intentar descubrir formas de innovación para intentar solventar las deficiencias del sistema. He ahí la razón de esta asignatura y por la cual me motivé en extraer lo máximo de ella. Bajo mi punto de vista, la innovación debe ir ligada a un gran conocimiento del tema, conocimiento que debido a nuestra juventud y poca experiencia docente, es claramente escaso. Ahora bien, esa inocencia nuestra puede conllevar una forma algo más desatada de la realidad y creativa, acerca de cómo actuar en el aula. En el terreno de la creatividad hay poco que enseñar, hay poco de clase tradicional que aplicar, porque además, si la hubiera, se coartaría en parte nuestra creatividad innovadora como alumnos. Más bien, ha de haber referencias, oportunidades para ver otros mundos, de aprender de la práctica y errores de los demás, y a través de nuestra docencia docente, realizar una propuesta lo más novedosa y rompedora posible, tanto como nuestro creativo cerebro nos permita. Esta libertad para ensanchar nuestra creatividad se ha traducido además en una mayor autonomía por nuestra parte en las sesiones de clase de esta asignatura. Dentro del variado y cuantioso número de referencias, con multitud de ejemplos de proyectos de investigación en las aulas de matemáticas, artículos y referencias a libros como el de Joan Baello, Cómo dar clase a los que no quieren, tuvimos la oportunidad de acudir a un instituto de secundaria de nueva creación ubicado en Alovera, en el que sus docentes están investigando in situ en aulas reales. Estos profesores están enseñando con metodologías innovadoras, a nivel estructural de centro, no de manera autónoma, cada uno en su clase y a su manera, no. Allí todo el profesorado, impulsado por el equipo directivo, está motivado y convencido de que la enseñanza del siglo XXI ha de evolucionar y ser realmente innovadora y rompedora. ¿Triunfarán? ¿Se equivocarán estrepitosamente? Nada es seguro, salvo las palabras de una de las profesoras del centro, que nos decía que el transcurso de ese curso era como ver un sueño hecho realidad. Era una persona que había dedicado al completo su vida por la enseñanza, y por fin tenía la oportunidad de poner en práctica valores por los que soñaba y había luchado en otros centros. Además, con el apoyo del resto de sus compañeros. Una delicia motivante ver a la gente que ama su profesión y lucha constantemente por verla mejorar. Mas cuando la mejora de esa profesión supone una mejora en la vida de los hombres y mujeres del futuro, en la sociedad del mañana. Otra de las referencias que pudimos observar in situ fue la conferencia sobre neuroeducación de la neuróloga Rocío Mayoral. Ella estaba ahí como experta en el funcionamiento de los cerebros humanos, para darnos las claves de cómo se comportan los cerebros de los alumnos y, en definitiva, cómo desde nuestro papel de profesor podemos llegar a su interior e introducir el aprendizaje de manera más sencilla. Nos dio varias claves con relación a la asignatura, aunque también nos avisaba que a medida que nos hacemos mayores, tendemos más al acierto que a la propia creatividad.
ella misma nos incitaba a no dejar de usar la creatividad en nuestras aulas. Para que los alumnos o cualquier persona recuerde el contenido que le queremos enseñar, tienen dos caminos: memorizar o emocionar. Es por medio de la creatividad como podemos llegar a emocionar a los estudiantes, recablear su red neuronal y cambiar el cableado sináptico del cerebro. La emoción es necesaria para que el contenido pase por el tálamo y exista en definitiva un aprendizaje. Nos comentó además que el cerebro humano está diseñado para vincular. Es un cerebro de diseño social, que aprende de una manera global. Esto da la razón al aprendizaje por proyectos y a la transversalidad de las materias, trabajo llevado a cabo por los profesores del instituto anteriormente nombrado. Tras nuestras prácticas académicas en un instituto real, debíamos reflexionar sobre las cosas buenas y sobre las deficiencias que nosotros encontrábamos en las aulas. En clase salieron más de 20 deficiencias con posibilidad de estudio con un proyecto de investigación innovador, pero debíamos elegir únicamente 4, una por grupo. Tanto yo como mi grupo nos decantamos por la temática de desmotivación / miedo ante la asignatura matemática. Era, sinceramente, uno de los elementos más llamativos que encontré en mi experiencia personal de aula. En efecto, había chicos que se encontraban desmotivados con el instituto en general, pero en cambio había algunos que era algo personal en nuestra asignatura. Y eso era lo más preocupante. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cómo solucionarlo? Nos llevó muchas horas llegar a conclusiones y puntos en común. Cada uno de nosotros teníamos pensamientos y opiniones muy diferentes, sin poder alcanzar un camino común para dar respuesta a la problemática. Éramos conscientes de que en el mundo real no todas las personas podrían sentirse atraídas por las matemáticas de una forma natural. Debíamos diseñar un sistema que motivara a alumnos que de ninguna manera se pondrían a hacer problemas de matemática por sí solos, a realizarlos incluso sin que este fuera el fin último, sino más bien un proceso inevitable pero muy necesario. Que aprendieran la utilidad de las matemáticas dentro de su abstracción y se dieran una oportunidad de conocer los contenidos mínimos necesarios que por ley se les exige saber. De estos pensamientos surgió la idea del castillo de los cuerpos perdidos, como un instrumento de evaluación añadido dentro de la programación, pero con un formato más transversal, atractivo y motivador para ellos. Siguiendo con el documento de Gregorio Jiménez, nos pareció muy interesante introducir la coevaluación en nuestro proyecto, como manera de luchar por una mejor y más justa ciudadanía de equipo, necesaria para un buen funcionamiento del trabajo cooperativo. En este punto, he de agradecer la operatividad final de mi grupo, integrantes a cada cual más dispar, pero con una complementación maestra. La creatividad sin límite de Irene, mi racionalidad, pragmatismo y puesta en valor de la viabilidad de las propuestas en el mundo real en el que vivimos, y la diplomacia de Grisel para unir ambas corrientes opuestas, haciendo de ello un proyecto innovador, creativo y factible. El resto de grupos de la clase llevaron a cabo elaborados e interesantes trabajos. Del trabajo de «Profe, ¿esto para qué sirve?», pudimos observar varias actividades interesantes, relacionando las matemáticas con otras materias, como el trabajo por proyectos de manera transversal entre asignaturas. Del trabajo de «Autoridad sin autoritarismo», me pareció destacable el estudio que hicieron sobre los distintos tipos de profesor que podemos encontrar en un aula y su apuesta por dotar de mayor empatía a los alumnos sin necesidad de mostrarnos como profesores autoritarios o agresivos. Por otro lado, desde el trabajo de falta de base matemática, aun habiendo escogido la misma temática de castillos que en nuestro trabajo, ellos han usado el concepto castillo como la fortaleza a conquistar, siendo la fortaleza la falta de base contra la que algunos alumnos han de luchar. Me parece muy interesante esta temática en la que los alumnos que más saben puedan ayudar a los alumnos con faltas de base a alcanzar el mismo objetivo. Es, en definitiva, fomentar los beneficios del trabajo cooperativo en clases heterogéneas. Por concluir la reflexión, innovación docente e iniciación a la investigación educativa en matemáticas ha sido una asignatura en la que, más allá de adquirir conocimientos extra sobre el mundo de la docencia, ha servido para asentar, relacionar y reflexionar sobre los propios conocimientos que tenemos, dando además una vuelta de tuerca, siendo ahora nuestro turno de proponer nuestras propias ideas de mejora de una profesión que en poco tiempo
también estará en nuestras